Capítulo 31. El de Ated, parte 2. El grupo deambuló por el pasillo metálico, dejando rápidamente atrás el hangar. Pequeñas luces blancas se extendían a lo largo del techo, iluminando apenas el lugar. Cuanto más avanzaba el grupo, más amplio y extenso se volvía el entorno. Ruby se dio cuenta. Pensó, me pregunto por qué. El sonido metálico de pasos sobre el suelo metálico resonó por el pasillo. El grupo vio a Ed Hammers acercarse a su ubicación, con espacio suficiente para hacerlo. Ah, por eso todo se hizo más grande. Ruby dibujó a Crescent Rose mientras todos los demás se preparaban para la llegada de la horda de Badniks gigantes. Omega, ¿puedes destruirlos como hiciste antes con el ojo láser del Deater? Preguntó Silver. Negativo. El uso repetido de alta potencia de fuego después de un uso reciente resultará enorme cantidad de autolesiones, respondió el último de la serie. Supongo que no nos queda otra opción que enfrentarlos de frente. Sonic se adelantó, seguido de Shadow. El dúo de erizos alcanzó a los primeros Egamers y los bombardeó con ataques teledirigidos, fuertes patadas y puñetazos. Ruby y Tails los apoyaron a distancia disparando a los enormes robots en los ojos o las articulaciones. Algunos Badniks se dieron cuenta rápidamente y rodearon a los Egghammers, siendo arañados por los veloces erizos, abriéndose paso hacia el resto del grupo. Tails y Ruby saltaron a un lado y un martillo se clavó en el lugar donde habían estado apenas unos segundos antes. El Egghammer arrancó su arma del suelo y la levantó por encima de su cabeza, apuntando a Tails. Sin embargo, antes de que pudiera derribarla, recibió varias descargas eléctricas. Destruir a todos los robots Eggman. Omega retrajo sus armas y, con garras cargadas y crepitantes, saltó sobre el Egghammer. Mientras el robot de combate se dedicaba a destrozar a su compañero, Rogue voló por los aires y lanzó bombas a otros Egghammers. Logró escapar fácilmente entre todos sus ataques cuando un disparo le rozó la cabeza. Se abrieron agujeros redondos en las paredes y el techo para revelar cañones láser que apuntaban a los intrusos y ayudaban a los Egghammers. Varios se enfocaron en la Batmobiana, pero Ruby, Tails y Silver la ayudaron. Los dos primeros del trío destruyeron los cañones con sus propios disparos. Silver usó su telequinesis para arrancarlos y lanzarlos contra otros cañones láser. Las máquinas reapuntaron y les dispararon salvajemente. Tails empezó a girar a sus homónimos para ganar velocidad y Ruby quiso activar su semblanza. Antes de que el dúo necesitara esquivar los ataques, Silver ya había arrancado paneles metálicos de las paredes. Levantó las manos y la energía turquesa de su telequinesis giró las placas a su alrededor, actuando como una barrera de escudos móviles. Rogue logró esquivar algunos proyectiles láser dirigidos hacia ella y aprovechó una abertura que le dio Silver para aterrizar junto a los tres. ¿Y ahora qué? Preguntó. No podemos esperar así para siempre. La murciélago señaló a un Egghammer que logró escapar de la masacre mecánica que Shadow, Sonic y Omega estaban causando entre sus congéneres. El enorme Badnik se acercaba a ellos con un brillo amenazador en los ojos. Ruby miró a su alrededor. Los cañones seguían bombardeándolos. Si los eliminaban, Silver empezó la cazadora en entrenamiento. Él, junto con los otros dos Mobians que estaban cerca, se giró hacia ella. ¿Podrías usar los paneles metálicos como proyectiles para destruir los cañones láser y detener el Egghammer un momento? Si Rogue añade algunas bombas, creo que sería posible, respondió el erizo. Bien. Esto nos daría a Tails y a mí una oportunidad para dañarlo. Rogue podría entonces rematarlo. Ruby miró el murciélago. Durante nuestro entrenamiento, Shadow me contó lo hábil y fuerte que eres. Así que creo que podrías lograrlo, ¿verdad? Rogue simplemente sonrió con suficiencia. ¿Puedo? La chica de ojos plateados inclinó la cabeza con aire inquisitivo. ¿Puedes? Sí, puedo. Y no creo que debamos esperar más si no queremos que el grandullón de allá nos convierta en panqueques. Sin perder tiempo, Tails y Ruby sacaron sus armas y se posicionaron. Rogue sacó varias bombas y las lanzó hacia la órbita de los paneles metálicos voladores. Silver retrajo las manos, haciendo que su escudo improvisado girara con más fuerza alrededor de ellas, antes de arremeter y lanzar una tormenta de metal y explosivos. Los cañones láser quedaron destrozados o reventados, y el Egghammer retrocedió unos pasos. Esto les dio a Tails y Ruby tiempo suficiente para apuntar y disparar correctamente. Los rayos y los láseres impactaron en las articulaciones, destrozaron los ojos y debilitaron el mecanismo del Badnik. Rogue extendió sus alas y, impulsándose con un salto, voló alto.
En cuanto alcanzó la altitud, la murciélago se dejó caer sobre el robot, ganando impulso, y le estrelló la cabeza y parte del torso bajo sus talones. El Egghammer se desplomó sobre sí mismo. Tras su caída, la sala quedó en silencio. Los disparos constantes y el estruendo metálico resonaban por toda la sala, ahogando los oídos orgánicos con un coro de ruido. Sin él, el silencio casi absoluto era ensordecedor. Sonic, Omega y Shadow se habían encargado del resto de los Egghammers y miraron al resto de su grupo. ¿Tantos problemas con un solo Egghammer?, preguntó Sonic con una sonrisa burlona. Oye, teníamos que encargarnos de los cañones láser, respondió Ruby. Todos, concéntrense y sigamos adelante. Habrá suficientes enemigos que eliminar en el futuro. Shadow hizo un leve gesto para indicarles que avanzaran. Tras el comité de bienvenida de Egghammer, todos llegaron a una sala circular que contrastaba con el diseño angular del pasillo del que acababan de salir, y los otros tres que cruzaba. Shadow entrecerró los ojos mientras examinaba minuciosamente cada uno de los nuevos pasillos, sospechando qué clase de sorpresas podría tenerles el Imperio Eggman escondido allí. Las luces parpadeaban, creando sombras e ilusiones de movimiento. Al no aparecer nada, Shadow se volvió hacia Tails. ¿A dónde deberíamos ir después? Déjame pensar. Quizás nosotros, Reese. El zorro se quedó en silencio, como todos los demás, al oírse el gruñido silbante. El grupo miró a su alrededor, pero no apareció nada por los pasillos. Reese. Se oyó de nuevo, esta vez más fuerte y más cerca. Acompañado de un fuerte rasguño, como si algo grande se arrastrara, no solo gateando, sino, hacia abajo. Descendiendo hacia el grupo. Lo que significaba, todos miraron hacia arriba. La habitación en la que se encontraban era más bien un pozo. Sobre ellos, el pozo se extendía hacia arriba, fuera del alcance de la iluminación de los pasillos, por lo que estaba sumido en la oscuridad. Y desde allí algo se movió, cayó directamente hacia el grupo. Los instintos, o en el caso de Omega, la programación, tomaron el control y todos se dispersaron. El pesado objeto se estrelló contra el lugar donde el grupo había estado hacía apenas unos segundos. Dado que la superficie del interior del DeathEgg estaba bastante limpia, no se levantó ninguna nube de polvo por el impacto, lo que permitió a todos asimilar los detalles de su nuevo oponente. Un exoesqueleto pesado, más negro que la noche más profunda. Un grupo de ojos rojos que arden con odio hacia todo lo que vive, piensa y siente. Un aguijón brillante que se mueve y apuñala en el aire. Ruby parpadeó al ver estas cosas familiares en un entorno desconocido. Luego abrió los ojos de par en par cuando su mente logró integrar todos esos detalles en una sola imagen. Era un Grimm, un acechador de la muerte, el que estaba allí de pie. Era casi tan grande como el que el equipo JNPR había derrotado durante la iniciación. Sin embargo, también había diferencias. La armadura ósea de la criatura había sido modificada con una cubierta de metal. La de la máscara tenía agujeros para las mandíbulas y los ojos, entre ellos un símbolo rojo de Eggman. Las crestas internas de las garras tenían espinas de acero. Y también había 3 cañones, de diseño similar a los de los tanques huevo, montados en la parte superior de la criatura, uno en la parte plana del cuello y 2 a cada lado de la espalda. Dichos cañones giraban y apuntaban a los héroes dispersos, disparando diferentes tipos de ataques. Tails y Ruby se lanzaron al suelo para esquivar un proyectil láser. El Mobian del dúo tuvo que agarrar a su amigo y usar sus colas giratorias para volar, con un rayo láser justo detrás de ellos. Rogue se escondió detrás de Omega, quien usó su enorme cuerpo para protegerla de las llamas calientes. Los erizos esquivaron cohetes explosivos. Silver atrapó algunos con su agarre mental y se los devolvió al Deathstalker. El casco metálico de la armadura logró resistir las explosiones. El Grimm modificado siseó furioso y corrió hacia el erizo plateado. Con sus múltiples patas, el ser desalmado fue mucho más rápido de lo que Silver esperaba para una criatura de este tamaño y se estrelló contra él. Voló por los aires y se estrelló contra la pared antes de deslizarse aturdido al suelo. El Deathstalker se escabulló unos pasos más cerca, pero se detuvo cuando Shadow le disparó lanzas del caos, destruyendo el cañón con los cohetes. Explotó y el Grimm modificado grunó. Cambió de dirección y se dirigió furioso hacia Shadow. Sin embargo, su lanzallamas apuntaba a Silver y lo habría reducido a cenizas si Sonic no hubiera pasado corriendo y lo hubiera recogido en el proceso. El acechador de la muerte estaba casi sobre Shadow, con las garras alzadas.
La forma de vida definitiva permaneció allí, observando estoicamente a este nuevo tipo de enemigo, sin moverse ni un centímetro mientras esta monstruosidad de oscuridad y metal se precipitaba hacia él. La razón se reveló cuando Omega se deslizó entre los dos seres negros y rojos. Agarró las tenazas y usó su fuerza para detener al Grimm. Los dos seres se miraron fijamente a los ojos rojos mientras luchaban contra su oponente, ambos llenos de sed de sangre, y el Grimm pudo extraer fuerza de la emoción negativa que irradiaba la máquina. Irónico que el robot tuviera más vida que la criatura con aspecto animal. Vida que los Grimm querían extinguir y sofocar con su oscuridad. Levantó su aguijón sobre su cabeza. Antes de que pudiera apuñalarlo hacia abajo, Rogue lo sujetó por detrás y lo inmovilizó, batiendo sus alas con furia para contrarrestar el poder del monstruo. Shadow corrió desde detrás de Omega y al lado del acechador. Levantó la mano, con energía del caos crepitando entre los dedos, pero tanto el láser como el cañón de fuego lo obligaron a retroceder. Pero Ruby y Tails, este último aún sujetando al humano y volando por los aires, vieron el dilema del equipo Dark. La chica de ojos plateados se fijó especialmente en Rogue y en cómo contuvo el dolor, recordando cómo una emocionada Nora presumía después del día de iniciación de cómo ella y el resto del equipo JNPR habían derrotado a su acechador. Esto le dio una idea. Tails empezó, y activó el modo guadaña de Crescent Rose, con la hoja más afilada y llena de espinas gracias a la energía de Curtis. Hazme girar y luego lánzame. El zorro no tardó mucho en comprender lo que su amiga planeaba e hizo lo que le dijo. Giró sobre su propio eje lo más rápido posible y soltó a Ruby. Ella volaba directamente hacia el Death Stalker con una guadaña alzada. En un destello rosa y rojo, pasó volando junto a su cola y la separó del cuerpo principal. El impulso y el metal mejorado por Hyper Go-On atravesaron la armadura del Grimm, tanto la natural como la modificada. Ruby intentó frenar y aterrizar de pie, pero el impulso la hizo tropezar y se habría estrellado contra el suelo si Silver no la hubiera escondido. Una vez que Rogue sintió que el aguijón se aflojaba en su agarre y el muñón de la cola se agitaba debajo de ella, reaccionó rápidamente. Al igual que en la pelea anterior con el Egghammer, voló alto y luego descendió a gran velocidad. El aguijón en su mano atravesó el cañón y la armería en el cuello del Death Stalker y se enterró en la materia oscura y retorcida que el Grimm tenía por carne. La respuesta del Death Stalker fue rugir de odio. Se liberó de Omega y quiso destrozar a Rogue con sus garras. Pero Omega simplemente agarró el aguijón y lo empujó más profundamente mientras también enviaba a través de él descargas eléctricas. El Death Stalker una vez más rugió de ira y odio, pero esta vez el sonido fue más débil. El daño infligido a su cuerpo fue demasiado grande y comenzó a desintegrarse en humo y cenizas, dejando atrás solo las modificaciones, que cayeron al suelo con un fuerte estruendo. Todos se reunieron alrededor del metal dañado y las pocas columnas de humo. Bueno, ¿con qué clase de cosas demoníacas y extrañas se está metiendo Eggman esta vez?, dijo Rogue. Como si no le bastara contener el rubí fantasma, ahora también tenemos que lidiar con bichos oscuros y espeluznantes. Grimm. Todos se volvieron hacia Ruby. Ella miró con preocupación las últimas columnas de humo negro y luego levantó la cabeza para encontrarse con los ojos de los demás. Con voz seria, continuó. Esa era una criatura de Grimm. Una encarnación sin alma de la muerte y la destrucción de Remnant. Pero, al parecer, mejorada por la tecnología de Eggman. Tails se llevó un dedo a la barbilla. Así que así es un Grimm. Ruby asintió. Sí, pero hay más variantes que los acechadores de la muerte, me refiero a escorpiones gigantes. Hay muchas más. Y no sé cómo, Todos se giraron, con las armas y habilidades listas. Reconocieron la risa distorsionada de inmediato. Infinite, muéstrate, gruñó Shadow. La risa del manipulador de realidad siguió resonando desde la nada hasta que se manifestó en una falla roja. El enmascarado flotaba sobre el grupo, mirándolos desde arriba, tanto figurativa como literalmente. ¿Qué pasa, Shadow?, preguntó con falsa confusión y compasión. ¿No te gusta esta sorpresa que el Imperio Eggman ha preparado para la Resistencia? ¡Qué lástima! Eso fue solo un aperitivo, con voz grave el chacal advirtió. Habrá mucho más. PFF. No sería nuestra primera vez con criaturas oscuras desatadas por Eggman. Sonic intentó parecer indiferente, pero en realidad estaba atento a lo que decía su adversario y el de sus amigos. Sobre todo porque se trataba de algo relacionado con Remnant y, por lo tanto, podría serle útil a Ruby.
Quizás no sea para ti, pero hay muchos en la resistencia que son nuevos en la vida de héroe. Que no tienen experiencia en combate o... La cabeza enmascarada se inclinó hacia Ruby. Que tenían el destino de visitar una escuela diseñada para entrenar a niños soldados. Ignorando el golpe a Beacon, que seguramente no era más que un insulto vacío, Ruby preguntó. Entonces, ¿usaste ese vacío púrpura para transportar a Grim desde Remnant y para que Eggman los usara como armas en esta guerra? Infinite guardó silencio. Su ojo visible observaba atentamente a Ruby, estudiando su rostro. Vio la desesperada curiosidad en sus ojos. La entidad sonrió con sorna bajo su máscara. Ya veo lo que intentas hacer. Me preguntas por respuestas. Esperas encontrar el camino a casa, aunque sea solo un pequeño fragmento de información confirmada. ¿Pero por qué debería decir algo sobre este asunto? Sobre todo porque puede arruinar más sorpresas. Ruby entrecerró los ojos. Convirtió a Crescent Rose en un rifle de francotirador y apuntó a Infinite, junto con Tails, Omega y Silver, quienes habían preparado algunas modificaciones de Grim como proyectiles. Sonic y Rogue estaban listos para agacharse ante la entidad. Shadow avanzó con energía del caos, crepitando y fluyendo a su alrededor. Está bien, si no quieres cooperar, entonces hazlo a tu manera. El erizo concentró la energía en una lanza del caos. Pero antes de que él, o cualquiera de sus amigos y aliados pudieran atacar, el rubí fantasma palpitó con fuerza. Infinite rió y extendió los brazos. La realidad misma empezó a temblar y retumbar, distorsionada bajo un velo rojo, mientras un zumbido intenso lo inundaba todo. Cuando el intenso enrojecimiento y el ruido se disiparon, Ruby se tambaleó desorientada y ligeramente confundida. Aún aferraba a Crescent Rose. Tails estaba cerca, pero nadie más. Algunos fallos parpadeaban a su alrededor como efectos secundarios del uso masivo del Phantom Ruby. ¿Qué exactamente? El duro se encontró en una habitación cuadrada. No había salida visible. La iluminación provenía de una sola luz en el techo. Los fallos se desvanecieron cuando la realidad se recuperó por completo del ataque de Infinite. Pero no había ni un solo rastro del enemigo enmascarado ni de ninguno de los amigos de Tails y Ruby. ¿Qué pasó? Tails sacó de inmediato el Miles Electric, intentando escanear el entorno y contactar con los demás. Pero en la pantalla de su dispositivo solo aparecía una estática entrecortada. Él y Ruby intentaron contactar con alguien por sus comunicadores. Solo oyeron ruidos de basura, como un teléfono roto. Algo parece estar bloqueando nuestra comunicación, ya sea algo integrado en el DAT o tal vez sea el propio Infinite, sospechó Ruby. Es posible. Pero no lo entiendo, sus reflexiones fueron interrumpidas por el crujido del metal al moverse. Dos de las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse sobre el duro. Ruby y Tails avanzaron lentamente hacia el centro. ¿Una trampa? Pero si siempre han podido hacer algo así, ¿por qué Infinite y el Imperio no nos eliminaron así hace mucho tiempo? Tails no sabía qué decir. Su mente bullía de pensamientos. Desde la repentina aparición de monstruos del mundo de Ruby hasta el hecho de que Infinite los había tomado por sorpresa y ahora estaban separados de Sonic y los demás. Sacudió la cabeza ligeramente para mantenerse concentrado. Pase lo que pase, deberíamos centrarnos en salir de aquí primero. ¿Pero cómo? Preguntó Ruby mientras observaba nerviosa las paredes que se acercaban. Tails también los observaba. Se le ocurrió una idea. Se acercó a ambos por turnos y los golpeó. Un ruido sordo le indicó que eran enormes. El zorro entonces golpeó las paredes inmóviles. Una de ellas produjo un eco sordo, indicando que era débil. Tails supo de inmediato qué hacer. Ruby, retrocede. Puedo sacarnos de aquí, pero sería un poco extremo. Yo. Vale, confío en ti. La chica humana retrocedió y observó cómo el zorro apuntaba a la delgada pared. Les dijo a los Wisps dentro de su arma. Strong. Flare. Denlo todo. Creo que es hora de probar la mejora de los Wisps dobles. Los alienígenas emitieron sonidos afirmativos. Tails presionó un nuevo botón en la empuñadura del Wispon. Los dos núcleos de los Wisps dentro del arma giraron mientras bombeaban masivamente su energía a los mecanismos. Una energía eléctrica y ardiente se concentró en el cañón, fundiéndose en algo naranja y brillante. Tails disparó un trozo de plasma desde el doble Wispon. ¡Boom! De repente, Ruby se lanzó hacia adelante y cubrió a Tails con su cuerpo, protegiéndolo a él y a sí misma con su aura. La delgada pared fue destrozada, revelando un largo pasillo que se curvaba hacia la derecha.
Los sensores cercanos reaccionaron a la destrucción y enviaron una señal. Las paredes móviles se dispararon de inmediato y habrían aplastado al dúo si Ruby no hubiera tenido a Tails allí mismo. Así que pudo usar su semblanza con ambos y salir disparada de la habitación mientras las paredes chocaban entre sí tras ellos. El Mobian y la humana aparecieron en el pasillo con piernas temblorosas. La adrenalina corría por sus venas debido al susto que acababa de ocurrir. Pero eso no se debía solo a la trampa. Tails, quizás podrías haber sido un poco más claro al decir que querías usar la nueva función de combinación que incorporamos a tu Respawn en combate cuerpo a cuerpo. Estoy totalmente a favor de experimentar con armas nuevas e increíbles. O con nuevas habilidades para ellas. Así que debería significar algo que yo sea quien diga esto. El zorro rió entre dientes y se rascó la nuca. Lo siento. Apenas tuve tiempo, así que actué más de lo que preveía. Cierto. Ruby suspiró. A pesar de las circunstancias, no pudo evitar sonreír. Al menos sabemos que podemos combinar diferentes tipos de hiperenergía. ¿Qué más podríamos hacer con diferentes double weapons? Se puso seria enseguida. Pero eso es para otro momento. ¿Puedes contactar con alguien ahora? Lo dudo. Déjame comprobarlo, sí, todavía no hay señal. ¿Dónde estarán los demás? ¿Dónde estamos nosotros? Por la arquitectura del corredor, diría que todavía está en el DeaTech. Ruby miró a su alrededor con atención, esperando un ataque en cualquier momento. Entonces Infinite nos teletransportó a todos y nos dispersó por el DeaTech o cambió por completo el entorno. ¿Podrían ser ambas cosas? La pregunta sigue siendo, ¿dónde están los demás? ¿Y cómo los encontramos? También deberíamos intentar contactar de alguna manera con la gente de las naves espaciales. Necesitan estar informados del cambio de circunstancias. También necesitan estar advertidos sobre los Grimm. Si los sorprenden, podría cundir el pánico. Los sentimientos negativos no solo los atraen y los vuelven más agresivos, como la sangre con pirañas. También los hace más fuertes y difíciles de matar. ¿Cómo es eso? Ya viste cómo, con buena cooperación, todos pudimos derrotar al acechador con relativa facilidad. A pesar de las modificaciones. Sé de Grimm, y tú y los demás tienen suficiente experiencia para mantener la compostura frente a un monstruo desconocido. Pero las otras tropas, Infinite tenía razón en eso. Verás, Tails, si hubiera habido una multitud en pánico, todo ese miedo y terror podría haber mantenido al acechador mortal en marcha, incluso si Omega le hubiera perforado la cabeza y le hubiera electrificado todo el cuerpo. Estremeciéndose, Ruby recordó la caída de Beacon y la brecha. Con todo el pánico y la negatividad que latía libremente en el aire, había sido difícil destruir a los Grimm. Había visto a algunas criaturas aún intentando matar a pesar de tener agujeros en el cuerpo o extremidades faltantes, incluso cabezas. Tails también se estremeció al oír eso. Eso sí que suena bastante problemático. Sí. Y no estoy seguro de cuántos Infinite pudo haber traído aquí. O al menos supongo que los trajo porque sus cavilaciones fueron interrumpidas. Gruñidos y ruidos metálicos se oyeron al otro lado del recodo del pasillo. Badniks y Grimm aparecieron por la esquina. Esta vez solo había unos pocos Beowulfs y Ursa Minor, pero tenían modificaciones similares a las del Death Stalker. Sus máscaras y placas de hueso también estaban cubiertas por placas metálicas clavadas y atornilladas. No llevaban cañones en la espalda, probablemente porque sus cuerpos eran demasiado ágiles y pequeños en comparación con la complexión de tanque del Death Stalker. Sin embargo, sus extremidades delanteras y sus púas de hueso estaban cubiertas por alambre de púas. Los Grimm, más agresivos, cargaron contra la humana y el Mobian. Los Badniks se apartaron, programados para evitar que el odio de las criaturas oscuras los afectara. Tails y Ruby prepararon sus armas. Aunque seguían preocupados por el destino de sus aliados, por ahora debían concentrarse en sí mismos.